la tercera sesión de esta segunda temporada del Seminario sobre Ciencia Integrada. En esta ocasión, el expositor va a ser el doctor Efraín Soto Apolinar. Él es ingeniero en sistemas de energía por la Universidad de Quintana Roo. Tiene la maestría en sistemas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y el doctorado en innovación educativa por el Tecnológico de Monterrey. Él es autor de varios libros de matemáticas que son usados como texto en las preparatorias. Ha escrito un par de artículos de investigación en el área de matemática educativa. Él ha enseñado matemáticas desde el 2002, pues casi en todos los niveles educativos, en el nivel medio básico, en el nivel medio superior, en el nivel superior. En este último nivel enseña matemáticas a ingenieros en el Tecnológico de Monterrey, tanto en la modalidad tradicional como en la Honors. En esta lo hace tanto en español como en inglés. Él desde el 2015 es justamente maestro de planta de esa institución. Para quienes conocemos a Efra, pues lo reconocemos como una persona muy servicial, siempre atenta a ayudarnos cuando eso está en sus manos. La plática de hoy es el uso de los infinitesimales por ingenieros y físicos. Por cierto, está por terminar el cálculo justamente haciendo uso de las cantidades infinitamente pequeñas. Pues, doctor Efraín, estamos atentos a su plática. Muchas gracias, doctor. Solo para precisar un poquito, trabajo como profesor del TEC de Monterrey desde el 2015, pero la planta la obtuve hasta el 2016. Entonces, nada más es una precisión. Gracias, doctor. Otro dato, el doctor Efraín tiene una página en internet, Aprender Matemáticas, donde podemos encontrar, pues, información muy importante sobre esta rama de la ciencia. Gracias. Sobre el libro, ya lo terminé. Perfecto. No lo he publicado, pero está disponible el acceso gratuito ahí en Aprenda Matemáticas, por si alguien quiere darle una revisada, y su retroalimentación es bienvenida, siempre. Gracias, Efra. Bueno, Ruth, ¿me permites compartir pantalla, por favor? Sí, ¿no puedes, Efra? No he intentado, perdón. Ah, ok, sí, no, se me hace que sí, no puedes por default. Ok, ya estoy listo. Entonces, les voy a platicar, por una parte, digamos que la forma como los ingenieros y los físicos han estado haciendo uso de los infinitesimales prácticamente desde que se creó el cálculo, y de hecho ocurrió desde antes. Pero el punto al que voy es que cayó en desuso a partir del surgimiento de los límites y la definición de los conceptos de cálculo basado en épsilons y deltas, por así decirlo. Este acercamiento básicamente está más apegado a lo que hicieron los creadores del cálculo. Y con los creadores del cálculo no me refiero solamente a Newton y a Leibniz, sino a un montón de matemáticos, personajes que estuvieron trabajando, resolviendo problemas, que finalmente culminaron con el nacimiento de esta rama de las matemáticas. Quiero empezar con esta frase del Consejo de Investigación Nacional, que dice, bueno, esta publicación es de 1989, pero creo que sigue vigente aún. La frase dice: el cálculo que se enseña actualmente tiene poco que ver con la forma en que se le utiliza. Muchos estudiantes que se inscriben a un curso de cálculo no lo logran completar. Y de los que terminan, aprenden poco más que una computadora normalmente puede llevar a cabo. Y creo que ese es un problema a nivel global. Y el problema, según vamos a ver al final, existe desde, al menos hay reportes, desde 1930. Entonces,
todavía no hemos dado en el clavo en cuanto a la forma como estamos enseñando cálculo, particularmente a ingenieros, que es el tema en el cual yo me voy a enfocar más. Freudenthal escribió un libro muy interesante titulado Las matemáticas como una tarea educacional. Y en ese libro hace una exposición del uso de los infinitesimales, yo diría de una manera magistral. Hay una frase en la página 148 que voy a utilizar como tesis en esta plática, que dice: hasta hace un siglo, la gente operaba intuitivamente con conceptos infinitesimales y los trabajaba excelentemente porque eran intuitivos. Y en esta idea, en esta frase es en la que yo me quiero apoyar hoy para mostrarles algunos ejemplos. Y para empezar, dando un poquito la idea que tenía Leibniz acerca de la derivada en particular y del diferencial. Y cómo se estuvo utilizando en muchos libros, particularmente de física y de matemáticas para ingenieros, en donde se utiliza básicamente la misma idea que tenía Leibniz del diferencial y de la derivada. Entonces, en de una página de un escrito, de un libro de Child, que se titula Los manuscritos matemáticos tempranos de Leibniz, en donde en esta parte Leibniz está haciendo una defensa de sí mismo en cuanto a la disputa que tuvo con Newton acerca de quién creó primero el cálculo. Entonces, cuando él redactó este tratado o este escrito, él se refería a sí mismo como si fuera otra persona. Y la parte que está ahí subrayada es la que quiero mencionar para hacer énfasis en la idea que Leibniz tenía de la derivada y cómo él veía las curvas. Entonces, Leibniz dice en ese escrito, refiriéndose a sí mismo, él considera la curva como un polígono con un número infinito de lados. Y aquí él ya construyó lo que él llama el triángulo característico, cuyos lados son infinitamente pequeños arcos de la curva. Y las diferencias entre las ordenadas y entre las abscisas. Esto es el triángulo característico es semejante al triángulo cuyos lados son la tangente, la subtangente y la ordenada al punto de contacto. Y aquí quiero mostrar un poquito esta idea. Entonces, la derivada, según Leibniz, lo que hizo fue calcular, bueno, trazó una tangente, que es esta línea de color azul. Cuando decía la tangente, pues obviamente tenemos un punto de contacto, que es este punto. Y esa tangente choca con el eje X en algún punto que está acá abajo. La subtangente es la proyección de ese segmento desde el punto de contacto, digamos, el punto de tangencia, hasta el punto donde la tangente corta el eje X. Este punto va hasta donde llega el valor de X, donde están evaluando la tangente. Esa es la subtangente, ese segmento. Y obviamente la ordenada viene siendo voy a decir yo así, la función, que en la época de Leibniz no había funciones, la función evaluada en X. Entonces él tenía este triángulo. Y semejante a este triángulo, formado por la tangente, la subtangente y la ordenada, él creaba un triángulo semejante a lo que él llamó el triángulo característico. Y este triángulo, digamos, tenía lados infinitamente pequeños. Dx, para Leibniz, era dar un incremento al valor de la variable x, un incremento infinitamente pequeño. Y calculaba el correspondiente lado vertical, pero de manera que fuera semejante al triángulo que ya había creado antes. Y obviamente, él había dicho que él consideraba las curvas como si fueran formadas por una cantidad infinitamente grande de lados, cada uno de ellos infinitamente pequeños. Entonces, esta hipotenusa que está aquí representa una parte de la curva y se supone que ese segmento, la hipotenusa del triángulo característico, es infinitamente pequeño. Entonces, este triángulo que está aquí, básicamente es este otro, pero a escala, infinitamente pequeño. Digamos que hacemos un zoom infinitamente grande para poder ver este triángulo alrededor, digamos, de este punto, ¿no? X, en donde está el punto de tangencia, ahí se dibuja el triángulo característico. Y Leibniz
pensó la derivada exactamente igual que como se piensa la pendiente de la recta secante. Es decir, cuando yo calculan la pendiente de la recta tangente, pues evalúan la función, digo, de la recta secante, evalúan la función en x y x más delta x, dando un incremento finito. Y lo que hacen es evaluar la función x más dx, más delta x, y en x también. Y el cambio que sufre la función desde x hasta x más delta x, a eso le llaman delta y. Y después dividen entre el incremento en x. Entonces Leibniz tenía exactamente la misma idea que los chavos de prepa. Por eso Freudenthal, yo creo que Freudenthal dijo que era una manera intuitiva de manejar el cálculo. Y eso es lo que quiero aquí mostrar. Si la idea de derivada que tenía Leibniz era básicamente la misma idea que utilizaban antes para calcular la pendiente, pues evidentemente manejar estas cantidades es relativamente más fácil que pensar en algo que está variando con los límites que quiero mostrar con los ejemplos que voy a mostrar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, básicamente, la afirmación de Freudenthal, yo la quiero evidenciar con este hecho. La derivada de Leibniz, básicamente es calcular la pendiente de la recta tangente. Y en este caso, ¿por qué digo que es tangente? Pues la idea que tenía Leibniz es, tenía que dar un incremento, que la razón de cambio de la curva en este punto no cambiara desde el punto X hasta el punto X más dx. De ese tamaño tenía que ser el incremento que diera a la función para que la razón de cambio se mantuviera constante desde el principio hasta el final. Obviamente, para que eso ocurriera, no podía evaluar en dos puntos reales distintos, ¿verdad? Tenía que evaluar en un punto y antes de llegar al siguiente punto sobre la recta, sobre el eje, pero obviamente entonces no tenían bien fundamentados los números reales como ahora se enseña en los cursos de análisis. Entonces, muchos de las ideas que voy a mostrar en los ejemplos que vienen a continuación están basados en ese hecho. Si consideramos que se mantiene constante la razón de cambio desde el punto donde estoy evaluando hasta el punto final que yo estoy calculando, se calcula de manera exacta. Esa es la idea que está detrás de esta definición de derivadas según Leibniz. Ahora, un libro que realmente no utiliza infinitesimales, sino utiliza límites, pero que se apega mucho a esta definición de Leibniz, es el de Kant, titulado Una introducción al cálculo infinitesimal. En cursivas está la afirmación básicamente que hizo Leibniz cuando hacía su propia defensa de la idea de derivada. Dice, si la tangente a la gráfica en el punto X, Y forma un ángulo psi con la dirección positiva del eje X, acá está la figura, el correspondiente valor de dy sobre dx es igual a la tangente de phi. Es básicamente lo mismo que está diciendo. O sea, lo que está diciendo es, si tomamos dy como cateto opuesto del triángulo característico y dx como el cateto adyacente en el triángulo, formando este ángulo psi, ahí entre la horizontal dx y la vertical dy, entonces la tangente del ángulo phi va a ser dy sobre dx, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El punto es, la misma definición estaba utilizando que usaba Leibniz. Irónicamente, usaba los límites más adelante, pero el punto es, esa idea de encontrar un triángulo semejante al que dibujé antes, al que mencionó Leibniz, básicamente esa es la idea que está teniendo Leibniz de construir un triángulo infinitamente pequeño al cual él llamó el triángulo característico. Leibniz, más adelante en su defensa, en el mismo libro de Child, dice, también reconoció casi inmediatamente que encontrar la tangente no es sino encontrar diferencias y que encontrar cuadraturas, o sea, áreas, no es sino encontrar sumas.
supuesto que uno supone que las diferencias son incomparablemente pequeñas. Entonces, cuando él decía calcular tangentes, pues obviamente estaba pensando en calcular la recta tangente, ¿verdad? Nosotros pensamos en la derivada actualmente. Entonces, lo que él quería decir es, estamos encontrando las diferencias, voy a regresarme aquí, la diferencia de las ordenadas, o sea, cuánto cambió la función desde el punto X hasta X más dx, y qué incremento di yo, o dio Leibniz, a la variable X. Y para la cuadratura, pues estaba calculando sumas, que para Leibniz, la integral era la suma de una cantidad infinita de diferenciales. Y aquí quiero tomar la definición de diferencial. La idea de diferencial, tal y como la concebía Leibniz, es esta que está aquí en este otro libro de Sestini, titulado Manual de Análisis Infinitesimal. Aquí define el diferencial Sestini como el diferencial de cualquier función de x es igual a la diferencia entre el primer y segundo estado de la función. El segundo estado siendo el resultado de un cambio infinitesimal de x en la función dada, que es este que está acá, dy, es f de x más dx menos f de x, que se apega bastante a lo que yo puse en 2 diapositivas antes, donde pongo la derivada según Leibniz. El cambio y es cuándo cambió la función, si yo doy un incremento a x desde x hasta x más dx. Entonces, esta idea de diferencial, que básicamente es la que se utiliza o han utilizado durante mucho tiempo físicos e ingenieros para establecer modelos matemáticos. Y ahora sí, voy a empezar con los ejemplos. Bueno, quiero antes comentar sobre el diferencial según Leibniz. Ya había dicho la idea de derivada, que es dy sobre dx, pensando en el triángulo característico. Entonces, a partir de la definición de derivada, dy sobre dx, si yo utilizo la notación f' para este cociente de diferenciales, dy sobre dx, multiplicando ambos lados por dx, que aquí, insisto, me estoy apegando a la idea de Leibniz que dy sobre dx es un cociente, no es una notación, como actualmente muchos libros utilizan. Entonces, pensando en dx como una cantidad infinitamente pequeña, multiplicando ambos lados de esta igualdad doble, multiplico por dx y aquí obtengo solamente de este lado dy. Y del otro lado, del lado derecho, la última igualdad, obtengo f' por dx. Y aquí yo obtengo la definición que estaba en la diapositiva previa. Entonces, la idea de Leibniz es que la razón de cambio se mantenga constante desde x hasta x más dx, porque de otra manera no podría tener aquí la igualdad. Ese es, digamos, el fundamento que está detrás de esta igualdad, que dy sea igual a f' por dx. Si nosotros agarramos incrementos finitos en lugar de un incremento infinitamente pequeño dx, agarramos un incremento de tamaño delta x, pues entonces acá obtendríamos otro incremento finito, pero ya no tendríamos igualdad a menos que la razón de cambio fuera constante, o sea, si tuviéramos una recta. Eso es básicamente lo que se hace cuando uno utiliza el método de Euler. Y si uno quiere enseñar, digamos, esta idea, es muy sencillo darse cuenta de que conforme delta x se hace más pequeño, la aproximación para delta y queda mejor. Supuesto que la derivada no cambie drásticamente alrededor de x, ¿no? O sea, que la segunda derivada sea más o menos constante alrededor del punto x. Entonces, Freudenthal, si las matemáticas y el cálculo se enseñara con estas ideas con las que nació el cálculo, sería mucho más fácil, mucho más intuitivo enseñar el significado de estas ideas de derivada, de diferencial, a los estudiantes y entenderían mejor qué es lo que están haciendo. Entonces, apegándome a la idea de Leibniz, si yo doy incrementos finitos, multiplicando esta fracción delta y sobre delta x por delta x, bueno, cuando yo hago este cociente, solamente se va a cumplir, solamente va a ser cierto, esa igualdad va a ser cierta, si la función es una recta. Si la función no es una recta, entonces solo tendría de manera aproximada.
¿Ok? Obviamente estoy pensando que la derivada está evaluada en el punto donde yo estoy. Yo estoy evaluando la derivada ahí. De manera que el cambio en Y, yo lo podría calcular de manera aproximada usando la derivada por el incremento en X. Y conforme delta X sea más pequeño, pues extrapolando esta idea, si extrapolamos esta idea del método de Euler, básicamente, nos iríamos a un incremento infinitamente pequeño para X. Y ahí llegaríamos a el cambio infinitamente pequeño en Y. Y de ahí podríamos crear la idea de derivada a partir de la idea dependiente, digamos, alrededor de un punto de manera aproximada. Entonces, sí se puede llegar a la idea de derivada de manera intuitiva para que los ingenieros sepan exactamente qué es lo que están calculando cuando obtienen la derivada, digamos, ¿no? Que es cuánto está cambiando Y por cada unidad que cambia X, suponiendo que la razón de cambio se mantiene constante en ese incremento unitario. Entonces, ahora sí empiezo con los ejemplos. El primer ejemplo, de hecho, Apetov tiene una serie de libros que tienen, bueno, es un libro en varios tomos, mejor dicho. El título es Aplicaciones de Matemáticas Avanzadas en Ingeniería. Este es del volumen 5. Está en la página, este ejemplo está en la página, en las páginas 10 y 11. Y en todos los libros, bueno, la versión 1 está más algebraica, no usa mucho cálculo, pero los demás, el volumen 2, 3, 4 y 5, llega hasta el 6, pero el 6 no tiene tantos ejemplos. En todos los ejemplos que están resueltos, donde se usa cálculo, se usa esta idea de diferencial. Y aquí quiero mostrar el primer ejemplo. El problema dice así: calcula la resistencia del aislamiento de un cable concéntrico de núcleo único de longitud L. Y aquí está la solución. Dice, suponga que el núcleo está conectado al polo positivo y la cubierta al polo negativo. El aislamiento siendo imperfecto, pues hay una tendencia de la corriente a fluir desde el núcleo hacia afuera. La resistencia del aislamiento puede resolverse en resistencias de películas cilíndricas, concéntricas, infinitesimales. Y ahí está la idea de infinitesimal. Entonces, lo que hace básicamente es, esta parte que está aquí en el núcleo sombreado, viene siendo el cable de cobre, y lo que está alrededor viene siendo el aislamiento. Y él supone que la corriente va a fluir desde el núcleo hacia afuera. Entonces, para calcular la resistencia total, lo que hace es cilindros concéntricos, y aquí se muestra una partecita de grosor infinitamente pequeño. El grosor él lo denotó con dx. Entonces, el radio del núcleo y el radio del núcleo junto con el aislamiento es b. Y obviamente divide este aislamiento en una cantidad infinitamente grande de partes y calcula para una parte cuál es la resistencia. Y lo que hace, en la siguiente página, calcula esa resistencia de acuerdo a una fórmula que ya había dado previamente, ρ por dx entre 2pi por x por L. Entonces, 2pi por x por L, básicamente lo que está calculando es la distancia desde el centro del núcleo hasta el punto donde dibujó el cilindro concéntrico. Ese es X, es el radio de ese cilindro, de esa lámina, ¿no? Y lo que hace es calcular 2pi por X, pues básicamente es la circunferencia. Cuando multiplica por L, pues L viene siendo la longitud del cable. Entonces está calculando la superficie de esa lámina. Este viene siendo el área donde se distribuye toda esa carga eléctrica. Rho por dx tiene que estar en las mismas unidades, obviamente. Todo este número tiene que estar en las unidades de resistencia. Entonces, Rho por dx viene siendo algún factor por el grosor de la lámina, ¿no? No estoy seguro que hay un físico, el profesor Julio, nos podría decir si Rho es la resistividad del material o la conductividad. Uno de esos dos tiene que ser. Yo creo que es la conductividad. Entonces, el punto es que una vez que ya obtiene para una partecita, lo que hace es sumar todas las partes. Es decir,
dividió el aislamiento en una cantidad infinitamente grande de láminas, calculó para una lámina lo que quería calcular para el todo y sumó todas las partes. Regresándome a la idea de Leibniz, para poder hacer el cálculo aquí de este diferencial de la resistencia que opone, se puso que este factor ρ es constante desde x hasta x más dx. De otra manera, estaría aproximando. Para poder tener ese valor constante, pues no podía dividirlo en una cantidad finita de partes. Necesariamente tenía que dividirlo en una cantidad infinitamente grande de partes. Entonces, el físico eso es lo que hace, o el ingeniero piensa, no se preocupa porque el tamaño del átomo sea más grande que la película que él está considerando. Simplemente los utiliza como una estrategia, como un artificio para poder establecer su modelo matemático. Cuando se da cuenta que el resultado al que llega efectivamente coincide con lo que obtiene experimentalmente, pues se siente contento. No se preocupa demasiado por lo riguroso o poco riguroso de este acercamiento. Lo que le interesa a él es resolver el problema. Otro ejemplo muy parecido en el libro de Searle, el título de este libro es Problemas de Ingeniería Ilustrando las Matemáticas. Es este que muestro aquí. Entonces, es el problema 474. La idea aquí este es el problema, la temperatura en la parte externa de un tubo de radio interno R minúscula y radio externo R mayúscula es T sub 0. Entonces, él conoce la temperatura en la parte externa del tubo. Y la temperatura interna, o sea, en la parte interna del tubo es T sub I. Digamos que la temperatura en el círculo de adentro es T sub I. Entonces, él está intentando calcular aquí cuál es la cantidad de calor que fluye desde la parte de adentro hasta la parte de afuera. Quizás un ingeniero esto puede utilizarlo cuando va a diseñar una caldera. Quiera saber cuál es la cantidad de calor que pasa, digamos, si pasa por dentro del tubo pasa vapor a alta temperatura y afuera del tubo hay agua que está calentando. Entonces, este es el tipo de problema que quiere de Fourier, que es básicamente esta fórmula que está aquí para la Q. Q representa la cantidad de calor transferido. K por ρ por dt sobre dρ, donde T mayúscula es la temperatura, digamos, en el punto donde está evaluando. En este caso, este autor, Searle, considera otra vez al tubo como dividido en películas concéntricas, digamos, en tubitos que están uno afuera de otro, encima de otro, yendo hacia afuera. Y la idea es que calcula para una de esas láminas, calcula lo que se va a mostrar un poquito más adelante. Entonces, K es la conductividad térmica aquí. T es la temperatura. Y lo que agarra es un diferencial de área. El diferencial de área, él le llama a esta parte que está aquí como un anillo, voy a decirlo así, sombreado, que está rayado. Ahí se le calcula el diferencial de área y cuál es la cantidad de calor transferido por unidad de tiempo. Y se supone que ya está en estado estable, digamos que la transferencia ya es constante en el tiempo. Entonces, reescribe esta ecuación pasando, como decimos ahora, hacia separación de variables, ¿no? dρ y ρ los pasa del lado izquierdo de la igualdad. Y lo que hace es integrar ambas partes desde R minúscula hasta R mayúscula. Es decir, está calculando la suma de eso que quiere calcular del todo, desde el radio interno hasta el radio externo. Y después, de este lado también integra desde T sub 1, porque en el radio interno la temperatura es T sub 1, hasta que tiene el tubo afuera, cuando ρ vale R. Y a partir de ahí lo que dice es, calcula o obtiene una fórmula para la cantidad de calor transferido en términos de todas las demás variables. Ese es muy parecido al problema anterior. Entonces, no le preocupa al ingeniero si hay una cantidad finita de materia aquí y si
Lo que está cambiando cuando voy moviéndome desde desde R minúscula hasta R mayúscula, a él lo que le interesa es calcular solamente una partecita genérica que represente a todas las partes para sumar después todas las partes. Esa es, digamos, la idea que está detrás de este procedimiento, de este proceder. Otro ejemplo, ¿cómo definen la entropía aquí en este libro de Aplicaciones de la Ingeniería de Karapetov? Dice, matemáticamente, la entropía se define por la expresión dH es igual a T por dφ, donde dH es una cantidad infinitesimal de calor que se agrega al cuerpo y dφ es el incremento correspondiente en la entropía y T es la temperatura absoluta del cuerpo a la cual se agrega esa cantidad de calor. Entonces, obviamente, cuando alguien agrega calor a un cuerpo, pues dependiendo de la capacidad calorífica del cuerpo, pues va a cambiar su temperatura. Pero la idea aquí es dar un incremento en la cantidad de calor que se agrega para que la temperatura no cambie en ese trayecto, digamos, en ese proceso. Que la temperatura se mantenga constante. Porque de esa manera ya puede tener aquí el símbolo de igualdad. Entonces, esta expresión así como lo tiene, más aquí adelante, la explica con analogías. Dice, la expresión 1 es consistente con la explicación, previa de entropía y puede hacerse más clara aplicándola a otras ramas de la física. Por ejemplo, la cantidad de energía dH, la cantidad de calor, necesaria para agregar una cantidad de agua, dφ, a un tanque cuyo nivel es T. Digamos que está haciendo una analogía con el trabajo físico, ¿verdad? La energía potencial. Que está a un nivel T, pies arriba, encima de donde está, ¿cómo se dice? El almacén de donde se está tomando el agua. La cantidad de trabajo dH necesaria para incrementar la carga eléctrica de un conductor. El conductor estando al potencial T es T por dφ. Entonces, a partir de esta definición de entropía, usando infinitesimales, con analogías, intenta dar una idea de qué es lo que está midiendo dH. Entonces, básicamente lo que dice es, cuando yo doy un incremento infinitamente pequeño a la cantidad de calor que transfiero, pues ese ocasiona en el cuerpo o en el sistema un cambio infinitesimal en su entropía. Esa es básicamente la idea que está transmitiendo aquí. Y a partir de esa definición, más adelante, pues obviamente, digamos, integrando ambos lados, la cantidad de calor que se agregue va a ocasionar cambios en la temperatura del cuerpo o del sistema. Entonces, pensando en que T varía con H, pasa del lado, digamos, del mismo lado de donde estaba dH, integra ambos lados de la igualdad y obtiene el cambio en la entropía de ese cuerpo o del sistema. Y digamos que eso es lo que, así es como puede definir o calcular de otra manera la entropía, ya numéricamente. ¿Okay? Esa es la idea que está detrás. Si se fijan, es básicamente la misma idea. Tengo que dar un incremento infinitamente pequeño. Porque un incremento en la cantidad de calor agregado finito, pues eso va a ocasionar un cambio en la temperatura del sistema. Y ya no me va a permitir tener una igualdad, sino una aproximación. Entonces, el hecho de agarrar una cantidad infinitamente pequeña es lo que le permite realizar esta operación, o sea, para definir el cambio de entropía de esta manera. ¿Ok? Otro ejemplo que yo creo que está en la mayoría de los libros de física y de cálculo también, cuando quiere calcular uno, presión hidrostática o fuerza hidrostática sobre una pared vertical. Entonces, aquí el problema consiste en determinar la fuerza total sobre una pared vertical. Aquí está la pared, digamos, en donde está la letra mayúscula C, pero hacen una proyección de esa parte de la pared aquí, de manera que se ve rectangular, y dividen esa pared en una cantidad infinitamente grande de tiras horizontales.
Y para una de esas tiras, que se encuentra a la profundidad X, profundidad respecto al nivel del agua, entonces ahí es donde calculan la presión. Y pues la presión sería la densidad del agua por la aceleración debido a la gravedad por la profundidad. Y multiplican esa presión a esta profundidad por el área de este pedacito. Y al multiplicar presión por área, pues obtienen la fuerza que se ejerce sobre este pedacito. Obviamente, cuando los chavos en prepa utilizan la fórmula para calcular fuerza hidrostática, Rho por G por H, para calcular presión, ¿verdad? Cuando calculan área, cuando calculan fuerza, multiplican por área. Ahí están suponiendo que la superficie está horizontal. Aquí no se puede utilizar esa fórmula porque está vertical. Entonces, para distintas profundidades, la presión es distinta y la fuerza que se ejerce sobre la pared es distinta. Entonces, con la intención de poder calcular en esta tirita, pues dividen la pared en una cantidad infinitamente grande de partes y consideran una infinitamente delgada, de manera que la profundidad no cambie o que cambie en una cantidad infinitamente pequeña, mejor dicho. La idea es desde X hasta X más de X, en ese intervalo de profundidad, la presión se mantiene constante. Y como se mantiene constante ahí la presión, puedo calcular de manera exacta la fuerza en esa tirita. Es la misma idea que hemos venido trayendo desde el principio. Entonces, lo que dicen las soluciones, la ley fundamental que se obtiene en este caso es como sigue. La fuerza de presión en un área DS infinitesimal a la profundidad de X desde el nivel de agua, digamos la superficie libre, es igual al peso de la columna vertical de agua teniendo DS por su base. O sea, consideran aquí el área de esta tirita horizontal y por su base y X, debe ser aquí profundidad, pero dice su altura. Esta fuerza no depende de la posición del elemento DS, siendo la misma vertical, horizontal o planos oblicuos, supuesto que todos están a la misma profundidad de X. Entonces, se requiere tomar una tira aquí horizontal para que entonces pueda calcular la fuerza sobre esa tirita. De otra manera, pues la presión estaría cambiando en cada punto, ¿no? Si la profundidad fuera distinta en cada punto. Entonces, la idea es la misma. Calculan la fuerza en esa tirita. W debe ser el peso específico por X la profundidad. B por dx viene siendo el área, porque el ancho de esta pared es B. Y la altura del diferencial de área, digamos, es de X. Entonces, cuando multiplican fuerza por área, presión por área, ya obtienen la fuerza. Y esta es la fuerza en una partecita. Al sumar todas las partes con la integral, pues obtienen la fuerza sobre toda la pared. Entonces, aquí quiero retomar un poquito la idea de la integral según Leibniz. Cuando dijo Leibniz, encontrar tangentes no es sino encontrar diferencias. Y encontrar cuadraturas no es sino calcular sumas. Cuando estaba diciendo eso, se refería a lo que ahora llamamos nosotros la integral. Leibniz consideró a la integral como la suma de una cantidad infinitamente grande de diferenciales. Entonces, el hecho de la necesidad de crear este concepto de la integral surge porque si dividimos en una cantidad finita de partes, no podríamos calcular de manera exacta la fuerza sobre esa pared. Al dividirlo en una cantidad infinitamente grande de partes, cada tirita es infinitamente pequeña. Y bajo ese postulado que hizo Leibniz, de que de X a X más de X se mantenía constante, en este caso la presión, pues ahí fue capaz de calcular de manera exacta. F igual a, ese símbolo de igual está aplicado correctamente según Leibniz. Y teniendo el valor de la fuerza para un elemento genérico, la integral, el nombre integral se refiere a que se recupera el todo íntegro. Teníamos una pared completa, la dividimos en una cantidad infinitamente grande de partes y después sumamos todas las partes sin que nos falte una de ellas. Y así obtenemos el todo íntegro. Por eso es una integral. Está completo, no le falta ni una de sus partes. Y la suma de todas las partes
pues ya le da la fuerza que él quería calcular. Bueno, no sé cómo voy con el tiempo. Aquí hay en el libro de Sell, de Problemas de Ingeniería Ilustrando las Matemáticas, hay una frase que me gustó y que quiero mencionar hoy. Y yo le hago mucho énfasis a mis alumnos en ingeniería de lo importante que entiendan el significado de los conceptos, que sepan qué es lo que se hace y por qué se debe hacer así y cuándo se puede aplicar ese concepto. Porque muchas veces nos quedamos con la idea de que las matemáticas se trata de hacer procedimientos y procedimientos, cuando en realidad lo importante son las ideas. ¿Cuáles son los fundamentos que justifican esos procedimientos? Ese es lo importante para el ingeniero, porque debe de aprender a resolver problemas. Entonces, en esta parte del libro de Sell, en el último párrafo, dice, es de extrema importancia que el estudiante de ingeniería aprenda a establecer integrales definidas directamente de una figura por el apoyo de un principio fundamental. Y aquí, principio fundamental podría ser una ley de física, por ejemplo, no sé, las leyes de Newton, de movimiento, o alguna ley de los gases ideales, o algo así. Y no memorizando las fórmulas de integrales definidas, que es básicamente lo que hemos visto en los cursos tradicionales de cálculo, ¿no? Es lo que mencioné al principio, que lo que se reportaba, que muchos estudiantes nada más memorizan fórmulas sin saber exactamente qué es lo que se está haciendo. En el año 2000, el Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas publicó los principios y estándares para la matemática escolar. Y ahí el principio de aprendizaje dice que los estudiantes deben aprender matemáticas con comprensión, construyendo nuevo conocimiento a partir de su experiencia y el conocimiento previo que ya tiene el estudiante. Entonces, este acercamiento con infinitesimales, yo sostengo que ayuda mucho a que el estudiante entienda qué se hace, el significado, qué significa la integral, qué significa la derivada, porque nos permite, como decía Freudenthal, hacerlo intuitivo, apegándonos o trayendo el conocimiento de prepa que ya tiene acerca de cómo calcular delta y a partir de la pendiente, o cómo calcular delta y sobre delta x, y pensarlo como la pendiente de un triángulo infinitamente pequeño. De esa manera puede entender el estudiante o relacionarlo con lo que ya sabe, y puede lograr ir más allá que nada más aprender a calcular derivadas usando las fórmulas que todo mundo usa. Más adelante, del principio de aprendizaje, en este reporte se dice, desafortunadamente, el aprendizaje de las matemáticas sin comprensión ha sido un resultado común durante mucho tiempo. Y dice, de hecho, este ha sido un problema persistente desde al menos 1930. Yo apostaría que quizás desde la época de Euclides, pero no quiero afirmarlo contundentemente. Y ha sido un tema de mucha discusión e investigación por psicólogos y educadores a lo largo de muchos años. Y creo que por eso la mayoría estamos aquí. Estamos tratando de buscar cómo hacer que los estudiantes entiendan las ideas, cómo integrar toda la física, toda la química, todas esas ramas que usa el ingeniero con la matemática, hacer una integración que permita que todas estas herramientas que va a utilizar el ingeniero para resolver problemas digamos, tengan sentido en todo el currículo. Y para cerrar, quiero mencionar esta frase de Freudenthal en ese libro que mencioné al principio, Matemáticas como una tarea educativa. Freudenthal ahí menciona una frase, digamos, contundente. En matemáticas, los cursos tradicionalmente, el cálculo, se enseña basado en límites. Y realmente los ingenieros, como intenté mostrar, y de hecho como lo muestra Freudenthal ahí en ese libro, utilizan mucho la idea del diferencial. Entonces, por una parte, los ingenieros, los físicos, usan ideas que en el curso de matemáticas están prácticamente prohibidas, o nadie enseña al menos. Y por otra parte, lo que enseñan, rara vez lo utilizan acá los ingenieros, porque razonan de una manera más intuitiva. Entonces, la frase de Freudenthal dice, es una situación imposible que el matemático enseñe una matemática que no se puede aplicar y el físico aplique una matemática que no ha sido enseñada por...
aquí hay varios matemáticos puros, quizás vayan a decir, ¿cómo que enseña una matemática que no se puede aplicar? Eso no existe. Bueno, esa es afirmación de Freudenthal, no lo reclamen a mí. Pero el punto es que se está enseñando cálculo de una manera que los estudiantes, en la mayoría de los casos, cuando aprueban los cursos, solamente saben calcular antiderivadas o integrales definidas o derivadas. Pero cuando ven un problema fuera de lo que vieron en clase, ya no saben qué hacer. Y creo que el ingeniero debería de efectivamente entender qué es lo que hace, por qué se hace así, porque cuando vaya allá afuera a resolver un problema y tengan que diseñar, no sé, programar, digamos, un ecualizador para un celular nuevo. Si no ha entendido exactamente qué significan esos coeficientes cuando hace la transformada inversa de Fourier, pues no va a saber qué hacer. El punto es, los estudiantes tienen que entender qué significa cada concepto. Tienen que saber cuándo se aplica. De otra manera, no lo vamos a lograr. Y la última, Todor Todorov, en un artículo que publicó en el año 2001, dice una frase que a mí me llamó mucho la atención. Y honestamente, bueno, él es un matemático puro y no estoy seguro de que sea cierta, pero quiero creer que así es, al menos en su experiencia. Dice, es casi un secreto público que la mayoría de los matemáticos piensa y hace investigación en términos de infinitesimales y usa la definición de límites de epsilon y delta para presentar la versión final de su trabajo en una forma socialmente aceptable. Es decir, aún los matemáticos puros, no son solo los ingenieros y los físicos los que usan estas ideas. Como es más fácil resolver problemas o incluso modelar usando las ideas de infinitesimales, de cambia un poquito, si muevo este punto para acá un poquito, ¿cuánto cambia del otro lado? Los matemáticos puros también están usando estas ideas cuando resuelven problemas. Y sin embargo, cuando publican, tienen que publicarlo en la manera socialmente aceptable usando la definición de límites de epsilon y deltas. Entonces, yo creo que sí es conveniente al menos darle una oportunidad de ver qué es lo que está, digamos, una propuesta donde se utilicen estas cantidades infinitamente pequeñas para poder traer mejor cómo es que se define, qué es lo que significa cada uno de los demás conceptos que se ven en ingeniería. Creo que yo creo que sería de mucha utilidad. Pues muchas gracias, Efra. Y pues dejamos el tiempo que resta para preguntas, comentarios respecto a tu exposición. Pues estoy atento. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Adelante, profesor. Adelante. Sí. Me trajiste algunas ideas que ya veníamos contemplando, que tienen relación con lo que has dicho. Por ejemplo, cuando dices que existen maneras intuitivas de enseñar el cálculo, refiriéndote a que, bueno, pues los alumnos en verdad ya saben calcular las distancias, por ejemplo, saben calcular la pendiente, están relacionadas. Son fórmulas que tienen de prepa, por decir. Pero también me llamó mucho la atención porque si uno quisiera acercarse a las ideas del cálculo, también podría no ser simplemente por el lado geométrico, sino por una regla que es muy utilizada y constantemente se usa, que es la regla de 3. O sea, no tiene por qué ser medidas geométricas. O sea, son cantidades. Sí. Y siempre se está haciendo lo mismo. ¿Cuánto vale una cantidad aquí? ¿Cuánto vale una cantidad acá? Y entonces, ¿cuánto vale una cantidad en otra parte? Esto es una regla de 3. Sí. O sea, y lo que está uno calculando, pues es la pendiente. Porque esas cosas siempre se manejan como en líneas rectas, ¿verdad? Sí. Lo digo porque estamos pensando
en ayudar a entender el cálculo, porque ya sabemos que es una herramienta fundamental, pero que son ideas que bien podríamos estar trabajando en prepa. Algunas ideas ya muy simples, pero ya dirigidas en el sentido de calcular fórmulas dado que conoces linealmente. Esa es una idea. O sea, cómo enganchar los cursos que vienen atrás. Porque de hecho, también en la didáctica tradicional, los profesores de prepa tienden a querer mostrarle a los estudiantes, digamos, o una probadita de la matemática en las carreras. Pero si tienes el paradigma de los límites, los números reales, pues claro que tiendes a hacer esa atracción de saberes, tratando de fomentar o ayudar a esa manera tradicional, ¿verdad? Que ya sabemos que no te encamina a que entiendas las ideas que se están manejando en la ingeniería o en la física, por ejemplo. Digamos que la idea que nos trajiste pues tiene que ver con un enlace de esta manera de pensar, de darle significado a ideas. Esa es una cosa. La otra idea es, me trajiste a colación algo que Juan Antonio me ha recalcado mucho, de digamos, la mala acepción de decir análisis matemático. Y análisis matemático siempre lo entendemos como pues esa rama sofisticada de las matemáticas que empieza con los números reales y todas las propiedades, el límite, y te lo va desglosando todo y te lo va armando todo en un sentido estricto. Pero originalmente, análisis lo usaba Newton como decir, fíjate en las partes. Y de hecho, fíjate en las partes infinitamente pequeñas. O sea, sus herramientas eran esas. O sea, descompone el problema o las magnitudes que atraviesan ahí en sus partes infinitamente pequeñas, porque ahí son muy fáciles o son más fáciles. Porque digamos que las cosas son lineales, lo constante que decías tú. Y ya cuando las tienes, ya cuando observaste, ya cuando sacaste el juego, ¿verdad? Claro que ahí es donde inventó él su cálculo, sus fluxiones, sus fluentes, el ir y venir, entonces viene la síntesis. O sea, aquella descomposición, análisis, ahora te produce una visión global que vendría a ser la presión de toda la pared, ¿verdad? O que vendría a ser el trabajo o lo que quieras, ¿verdad? Viene y ahora sí. Y vale la pena mencionarlo porque como que andamos al revésados. O sea, cuando uno dice análisis matemático y me empiezas a enseñar los números reales, cuando los números reales ya los estoy usando desde hace mucho tiempo. O sea, ¿qué caso tiene que me traigas los números reales cuando yo lo que quiero es avanzar algunas ideas? Bueno, y eso quiere decir para darle esa dimensión de que estás haciendo una cosa realmente bien pensada, que culmina, digamos, con que tienes que tener un modelo matemático para crearlo, es hacer ese análisis que te lleva a las ecuaciones diferenciales. Que muchos dicen, eso es el corazón del cálculo, o eso es lo que motiva. ¿Cómo le haces para establecer una relación con infinitesimales? El análisis, y luego ya nos entendemos pues, regresando o tratando de buscar magnitudes que tengan esas relaciones. Bueno, son comentarios, Stefan. Gracias. Sí, la verdad es que ahorita que menciona lo de análisis y síntesis, me viene la idea de integral luego, ¿no? Sí.
Y, o sea, porque pues divides el todo, se divide al todo y luego ese es como el análisis. Y luego lo vuelves a juntar sumando todas las partes y ahí está la síntesis. También cuando mencionó lo del análisis matemático, me trajo a la mente, me quedé con muchas cosas del doctor Alanis. Una de ellas es esta definición del suéter, la definición de suéter según los matemáticos, que es una prenda de vestir que la mamá le pone a su hijo cuando ella tiene frío. Entonces el maestro de matemáticas en ingeniería, cuando enseña cálculo, el maestro es el que cree, ¿va? Que el estudiante debe de aprender las demostraciones con toda la rigurosidad y los límites con épsilon y delta, pero no, el estudiante quizás esté interesado más en cómo utilizar el cálculo para resolver cierta clase de problemas. A lo mejor o sea, el estudiante de ingeniería tenga otros intereses que no son atendidos realmente. Y de hecho, la necesidad que vaya a tener más adelante no esté precisamente ahí, a menos que vaya a llegar a un nivel de doctorado donde haga, no sé, quizás el profesor Julio nos pueda comentar ahí, por ejemplo, no sé, computación cuántica o algo así, donde requiera cierto nivel de rigurosidad, pero para resolver la mayoría de las clases de problemas, al menos como se ven en los libros de la mayoría de los libros de física, los infinitesimales son muy útiles. Y como dice Freudenthal, pues no los estamos explotando. Bueno, puedo aportar. Adelante, Julio. Opinar? Adelante, profesor. Pues sí, digamos que si yo me acuerdo cuando llevé la clase de cálculo pues en el TEC, cuando era alumno, pues llevábamos clase con el Leitold, ¿no? Entonces, mi profesor fue el profesor Raúl Salinas. Y yo me acuerdo que íbamos así muy en orden en el libro, y era el libro interminable, ¿no? O sea, realmente era así como, este libro nunca se va a acabar, pero al mismo tiempo yo llevaba Física 1 con el profesor José Herrera Cantú, y pues en Física 1 veíamos problemas pues como los que mencionas, Efraín, o sea, problemas en donde calculabas la masa de objetos que tenían densidad variable, o sea, que formabas como el diferencial, ¿no? Sí. Y luego lo recorrías a lo largo de la superficie y lograbas obtener un número, ¿no? Que era la masa o la cantidad en cuestión, ¿no? Pero sí me acuerdo que bueno, a mí me gustaba el formalismo digamos, de las matemáticas, como se veía, pero pues sí se notaba una diferencia en la apreciación de cómo en física, digamos, aprendíamos a utilizar el cálculo, ¿ah? Luego eso se hizo todavía más fuerte cuando llevamos electricidad, porque en electricidad, pues entras a 2 o 3 dimensiones, aparte es una cuestión vectorial, y ahí, pues todavía se hacía más fuerte la diferencia. O sea, ahí era muy claro cómo había una estrategia, una técnica de plantear las integrales para calcular cosas que involucraban 3 dimensiones, algo así como dice Efraín, de plantear un pequeño diferencial y barrerlo por toda la zona de integración, era muy fácil, o sea, bueno, relativamente fácil de entender, ¿no? Porque tenía un significado muy visual, o sea, lo podías imaginar fácilmente. Dices, bueno, es algo suficientemente pequeño, que luego pues lo barres por todos lados. Al menos a mí se me hacía como muy intuitivo, y no así a todos los alumnos. Muchos alumnos hace 30 años y al día de hoy batallan incluso para eso. Pero luego hubo otro reforzamiento de esa visión de los diferenciales, que fue cuando llevé métodos numéricos. Porque en métodos numéricos, pues usas el método de diferencias finitas. Y diferencias finitas, pues básicamente consiste en discretizar en un arreglo igualmente espaciado, ya sea una superficie o una línea o lo que sea, ¿no? Entonces aprendes a solucionar ecuaciones diferenciales usando diferencias finitas, y ahí está claramente el concepto de diferencial. O sea, claramente te das cuenta cuando
cuando el grado de error que puedes tener, etcétera, ¿no? De los órdenes de error en base a cómo discretizas, ¿no? Entonces, cuando en métodos numéricos ves esa cuestión de que una primera derivada la puedes aproximar con 2 puntos, o con 4 puntos, o con 6 puntos, y que cada nivel de aproximación te da una precisión al cuadrado, pues todavía es como un reforzamiento de esa idea que hablas de que, al final de cuentas, la derivada, pues se puede aproximar de esa manera. Y luego, bueno, en mi caso, a mí me tocó empezar a estudiar y aplicar cálculo fraccional, en donde ya, pues las funciones se establecen como un continuo, ¿no? O sea, normalmente al alumno, en cálculo básico, pues tú ves una función que le puedes sacar una primera derivada, una segunda, una tercera, así. Pero en cálculo fraccional, pues puedes establecer como un continuo. Entonces, ese es otro concepto en cálculo fraccional, que el concepto de diferencial ayuda mucho. O sea, realmente hay libros de cálculo fraccional que usan el formalismo de límites y pues son, no, o sea, realmente Muy pesados. ni entrarle ahí, ¿va? A menos que pues sí tengas un espíritu así muy matemático, muy formal. Pero hay muchísimas aplicaciones, sobre todo en ecuaciones diferenciales, fraccionales, que el formalismo del diferencial pues realmente es más útil. O sea, ya más pragmáticamente hablando, ¿no? Igual los problemas son difíciles, o sea, entonces a veces cuando yo me toca explicar ese tipo de cosas en clases, yo les hablo un poco a los alumnos de que a final de cuentas la derivada y la segunda derivada y la tercera derivada pues no son más que funciones de una familia de funciones. O sea, tú tienes una función y luego tienes otra función que es la derivada. Si tú comparas las dos gráficas, pues tú ves dos funciones diferentes, pero finalmente hay una conexión entre esas dos gráficas, esa es la razón de cambio de la diagrama. Entonces, ir hacia abajo, más bien como una familia de soluciones conectadas por un operador, ¿verdad? Que es el operador derivado. Entonces, a mí me ha funcionado muchas veces más esa visión con los alumnos que entrar en una discusión así de límites y todo ese show, ¿no? O sea, decir, bueno, si yo te muestro esta gráfica, te muestro esta gráfica de esta, y tú ves estas dos gráficas, cómo se conectan entre sí. ¿Qué información de la de arriba te lleva a la de abajo o la de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, esa visualización a veces es más intuitiva para los alumnos, ¿no? Y yo creo que en el espíritu tal vez de los pioneros del cálculo, a lo mejor así procedieron. O sea, como dices, pues un poco más intuitivamente, ¿no? Y después vino un formalismo, que la verdad que sí es bonito, o sea, sí tiene su nivel pues de formalismo, etcétera, pero pues muchas veces el alumno sí batalla, y también creo que batalla porque tampoco fue acostumbrado en cursos más básicos a ese nivel de abstracción. Ajá. O sea, si eso era hace 30 años que yo llevé la clase, pues más ahora. O sea, realmente ahora se batalla más en el sentido de que el alumno siento que le cuesta más trabajo como visualizar cuestiones más abstractas, ¿no? Entonces, entre más intuitivo sea, pues de manera natural funciona mejor, ¿no? Sí. Pero pues sí, es un tema que vale la pena discutir. Yo, la verdad que no tengo una opinión muy definida de la integración de matemáticas, física, química, etcétera, en algo que sea muy unificado, porque sí le doy una validez a que el alumno estudie matemáticas per se. O sea, creo que las matemáticas colaboran fuertemente en una cuestión de abstracción del alumno, y que no necesariamente tiene que ser en algo práctico, sino que pues aporta como su capacidad de hacer abstracciones pues de algo que pues ya por sí solo es útil, o sea, digamos, hace como conexiones neuronales, ¿no? Y luego pues lo puede aplicar, ¿no? Pero bueno, pues digamos, el tema está abierto, ¿no? Ajá.
Fíjate, a mí me ha funcionado mucho estas ideas de infinitesimales cuando enseño, sobre todo en Mate 3, cuando Sí. uno ve, por ejemplo, la ecuación del plano tangente, con la idea de Leibniz, pues en la curva, en lo infinitamente pequeño, es un segmento de recta. Y entonces la superficie, en lo infinitamente pequeño, como utilizo derivadas parciales, pues son como dos vectorcitos, ¿no? Infinitamente Sí. pequeños. Entonces, en la superficie se convierte en pedacitos de plano, o planos infinitamente pequeños, y todos esos planos, digamos, que forman la superficie que uno está estudiando. Y yo les hago la analogía a mis alumnos. Piensa en una esfera del tamaño, o cuyo radio sea igual al radio de la Tierra, y agarra 1 centímetro cuadrado ahí sobre esa esfera. Se ve la curvatura de esa esfera. Ahora imagínatelo del tamaño del universo. ¿Cómo se vería 1 centímetro cuadrado? Pues ya se ve muy plano. Y si agarras una esfera del tamaño, no sé, de tu mano, 1 centímetro cuadrado, pues sí se ve mucho la curvatura. Ajá. Entonces, estas ideas, o sea, lo mismo del diferencial, trato de llevarlo más para arriba con la intención de que el estudiante entienda que cuando calcula una derivada parcial está nada más una razón de cambio en la dirección de este eje, o por la Sí. derivada dirección. Entonces, la integral lo mismo, ¿no? Cuando estoy sumando desde A hasta B una función de una sola variable, bueno, ahora voy a sumar, pero sobre un rectángulo quizás, y desde A hasta B y desde C hasta D. Pero básicamente lo vemos igualito. O sea, si ya entendiste la integral definida de funciones de una variable, irte a más variables es exactamente la misma idea. Pero o sea, el enfoque debe ser en entender. Sí, Eso ese curso, ha funcionado. En nuestro caso, es muy útil para ese tipo de visualización. Yo me acuerdo que cuando llevé las clases de mate, realmente el tema como que me hizo clic, así muchas cosas, fue el tema cuando vimos sólidos de revolución. O sea, el tema de sólidos de revolución me ayudó a mí, en mi caso, a entender una serie de cosas que así, digamos, el primer curso de cálculo, pues básicamente era como una colección ahí de fórmulas que había que aplicar así, o técnicas, ¿no? Uh-huh. Pero me acuerdo el tema de sólidos de revolución, pues sí fue como una especie de clic. Y luego cuando ya llevé física 3 o electricidad y magnetismo, pues que tenías que calcular integrales que involucraban áreas, integrales de superficie, volúmenes, etcétera, pues ahí ya empecé un poco a entender más cómo estaba la cuestión, al menos de visualización, porque las técnicas pues sí las aprendías, o sea, aprendías todas las técnicas de integración, ¿no? O sea, un poco así mecánicamente, ¿no? Uh-huh. Pero ya cómo aplicarlo, pues sí me ayudó más el poderlo visualizar en un problema práctico, ¿no? Yo creo que es algo, pues, lo que ocurre actualmente, o sea, no debe de ser más o menos parecido, ¿no? Que la gente cuando le planteas un problema práctico y bueno, también alumnos que tengan interés en aprenderlo, pues van a empezar a comprender ciertas cosas, ¿no? Y eso que en realidad yo ya había llevado 2 cursos de cálculo en la prepa, o sea, nomás que en la prepa teníamos un profesor que pues era así, muy de estar haciendo problemas, muchos problemas, ¿no? Y usábamos el libro de las series Cham de cálculo. Okay. Y así en serie, ¿no? Hacer problemas y problemas y problemas. O sea, había muy pocos razonamientos, era realmente aprender así en base a practicar muchísimo, ¿no? Pero pues sí, o sea, realmente el tema es interesante, ¿no? Y la Hacer idea... un comentario. Ajá. Están haciéndole propaganda sin querer a la próxima sesión del seminario, que se va a referir precisamente al uso de los diferenciales en electricidad y magnetismo. Okay. Y lo va a platicar nuestra compañera Cintia Castro. Es para la próxima sesión. En pocas palabras, no se pierdan el próximo capítulo, jóvenes. Sí, exactamente. Sí, pues estaría bien, a lo mejor luego, o sea, yo creo que también un aspecto es esta cuestión de diferencias finitas en modelos físicos. O sea,
por ejemplo, todo el curso de física computacional, que se da, pues, en el caso de los IFIs, pues un contenido bastante grande tiene que ver con diferencias finitas, ¿no? Entonces, ahí está, la gente que entiende eso entiende muy claro ya cómo está esta cuestión de aproximar una derivada por un diferencial, ¿no? Porque pues, esa es la esencia del método, ¿no? Y cómo lo puedes, digamos, elevar a una cuestión de solucionar ecuaciones diferenciales parciales usando básicamente una generalización relativamente fácil. Entonces, pues está interesante. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar? Efra, Adelante, Andy. quiero comentar en el área de física y de ingeniería, el contexto es muy rico para manejar ese enfoque, ¿verdad? Pero cuando decides enseñar cálculo en otras áreas, como en economía o en administración, etcétera, ahí el contexto no es tan rico para poder manejar ese enfoque, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí, ¿qué recomendarías? Pues ¿Qué yo pienso, cálculo debería enseñarse en esos contextos? o sea, por ejemplo, en economía, digamos, hay leyes que te predicen, no sé, demanda o oferta a partir del precio, ¿no? Entonces, si utilizas estas ideas de diferenciales, dices, si doy un incremento al precio, ¿cómo va a cambiar la demanda? Entonces, dependiendo de exactamente qué tema veas, yo digo que si se entiende qué es eso que está midiendo la función, debería de tener como una clase de analogía, de pensar en si doy un pequeño incremento por aquí, ¿cuánto va a cambiar la función por aquí? Entonces, pero habría que ver lo que mide la función, porque ahí debe de haber algunos conceptos muy Como abstractos. en economía se maneja el concepto de costo marginal, Bueno, el costo marginal pues, es una que es derivada. la derivada del costo, ¿verdad? Sí, Y básicamente es como si incremento uno en la producción, ¿cuánto me aumenta mi costo? Exacto. De ¿Cómo se producción. modifica el costo? Pero suponiendo que se mantiene constante la razón de cambio ahí, ¿no? Exacto. Entonces sí, pero el incremento se da, o sea, como es dy sobre dx, cuando lo interpretas, ya lo piensas comunitario, Sí, porque es el resultado del cociente, ¿verdad? exacto. Pero sí, o sea, yo digo que sí debe haber algunos temas muy abstractos en ciertas áreas donde sea difícil, ¿verdad? Por la naturaleza tan abstracta de lo que observan ahí en esa rama. O sea, a lo mejor en algunos casos se habrá de dificultar, digamos, tratar de traer una interpretación del significado del dx y el dy. Cuando sean conceptos demasiado abstractos, x y y ahí en los contextos, sí a lo mejor se dificulta un poco. Habría que pensar en estudiar cuál de los dos acercamientos da mejor resultado. No sé honestamente. A ver, ya que dices los dos acercamientos, ¿sí? Estamos claros en que hay un acercamiento, digamos, donde el continuo de una dimensión se modela con un campo ordenado y completo, ¿no? O sea, con los números reales, ¿no? Y otro, el que estás planteando, donde se modela con un campo no arquimidiano, ¿no? O sea, donde vienen los infinitamente pequeños. Y parecería, por la pregunta que hace Andrés, ¿verdad?, que si en uno aparentemente no es muy claro lo que está pasando, con el otro sí. Y no, no es así. Okay. O sea, las dificultades del cálculo tradicional son justamente el llegar, por ejemplo, al concepto de derivada a través del concepto de límite. Porque sea el área que sea, la economía, lo que sea, pero si estás trabajando con magnitudes continuas, ¿sí?, entonces es la misma situación. O sea, no es que digamos que ahí no funciona el cálculo no estándar y sí funciona el cálculo estándar. Se siguen teniendo las mismas dificultades, ¿no? O sea, que se han reportado,
o sea, en otras áreas, como ingeniería. Ujú. O sea, como que podría pensarse eso, ¿no? O sea, que las bondades de uno son suplidas por las deficiencias de uno son suplidas por las bondades del otro. Y creo que no es así. Ujú. Al menos eso dicen los reportes, ¿verdad? Que la dificultad para aprender O cálculo sea, está... el cálculo con el que nacimos y vivimos por mucho tiempo es el cálculo, digamos, estándar, tradicional, ¿sí? No límites. Ya las dificultades, ¿no?, que se presentan para su aprendizaje son múltiples, ¿verdad? Y en todas las áreas, ¿no?, del conocimiento, ¿no? La química, la biología, la economía. Y en gran parte es porque el significado primario no es el apropiado, ¿no? O sea, para hacerse de esos conceptos. Nosotros estamos apostando, ¿no?, a que un acercamiento, ¿no?, como el que está planteando Efraín, un acercamiento con un pensamiento infinitesimal, o sea, resulta más apropiado. Y simplemente por esa idea que marcaba, ¿no? Porque en el contexto geométrico, ¿sí?, hace ver que pedazos pequeños de curva se vean como rectos. Bueno, pues lo postulo. Acuérdense que el formalismo no tiene que ver, ¿verdad?, o sea, con el significado, tiene que ver con el rigor. ¿Sí? De qué es lo que postulo para deducir todo lo demás. ¿Sí? Y entonces aquí el postulado, ¿no?, fundamental de este acercamiento en el contexto geométrico es este, que trozos pequeños de curva, que para uno diría parecen rectos, bueno, postulo, ¿verdad?, que son rectos. Y bajo ese postulado puedo hacer cosas. ¿Sí? Y creo que eso es bastante intuitivo. ¿Puedo agregar algo, Juan? Adelante, Ricardo. No hay que perder de vista, o por lo menos me gustaría traer a colación lo que estamos pretendiendo con este seminario. Este seminario precisamente quiere buscar una currícula de ciencia integrada para ingeniería y pensamos en la parte básica, ciencia básica. Y eso quiere decir que, y que nos gustaría traer a colación una matemática que nos enseña, pero que ha producido un montón de ideas básicas en la ingeniería, en la física, que no se enseña, que sí son intuitivas, que sí son, digamos, explotables, que están bien relacionadas con ideas que decíamos primarias, por decirlo así, con los muchachos, pero es buscar, por lo menos en primera instancia, traer esas ideas que se demostró que producían resultados importantes para la ciencia, o sea, que le permitieron desarrollarse. Por lo menos eso quisiéramos. O sea, que no perdamos de vista. Lo que sí ya se sabe es que eso no se enseña. Ya se sabe que se utiliza en la física. Y entonces lo que queremos es armar una propuesta que incluya ese tipo de herramientas. Ni siquiera estamos diciendo que se pudiera o no usar el concepto de límite. Pues no tiene nada de malo. Lo malo es que no hayas usado ideas que favorecieron al desarrollo de la ciencia. Y eso nos daría buena chance de crear una ingeniería o una ingeniería básica o una ciencia básica. Digo, nada más para estar insistiendo de que estamos aquí con ese problema de que fueron excluidas y sin embargo están presentes en la física, en la ingeniería y nadie las enseña. Entonces, nada más para recordar. Lo que decía Freud dentro. ¿Perdón?
Lo que decía Freud en Táltico. Todos esos conceptos de diferenciales y el uso en la física, en la ingeniería, tienen años de ser usados, pero creo que Cauchy fue el que decidió, ok, eso funciona en muchas áreas y todo, pero no estaba formalizado, y en esa época se buscaba tener una estructura formal de esa ciencia. Entonces, el que empezó a hacer todo eso fue Cauchy, ¿no? Y lamentablemente después se quiso seguir enseñando cálculo, pero viendo ese enfoque formal de Cauchy. Lo que hizo Cauchy fue excelente, o sea, el formalizar toda la teoría del cálculo. Pero lo que realmente necesitamos enseñar a los alumnos es el utilizar el cálculo en resolver problemas. Sí. Que eso es algo muy importante, ¿no? Es lo que dice el profesor Pulido y el profesor Julio, ¿no? Y que se ha descuidado. No tiene nada de malo los límites y la formalización, pero ¿qué es lo que necesitan los ingenieros realmente? Sí. Y Habría yo creo que lo que más batalla los muchachos es que no hay coherencia. Fíjate lo que dice Julio. Yo estaba viendo Leithood y ahí va bien, digamos, estábamos trabajando formalmente, le gustaba. Dice, pero al mismo tiempo llevaba física y estábamos usando una matemática que obviamente no la usaba con Leithood, pero sin embargo estaban produciendo cosas de la física. Se suponía que la matemática era para ayudarte en eso. O sea, la estructura curricular actual, por lo menos fuera de TEC 21, por decir, es que son independientes, cada quien se está moviendo y a veces estás usando vectores y nadie te los enseñó acá, o diferenciales de área de volumen y todavía no los ves porque no has llegado a Mate 3. O sea, es establecer una currícula acorde, coherente y que sea significativa. O sea, con respecto a lo que dice Andy, si a lo mejor le damos más valor de lo que tienen los libros de texto de cálculo. O sea, los libros de texto de cálculo quisieron dar la impresión de que eran análisis. O sea, dan la impresión, porque es números reales, funciones, límites, continuidad. Pero cuando llegan a los diferenciales, es ridículo el tratamiento. O sea, dy entre dx es cociente, no es cociente, pero lo va a hacer. Y el dx es delta, imagínate. Dx es un número real, o sea, ya leíste en toda la torre. La integral del dx, la integral con el dx, no significa nada, dice Stewart. Es un solo símbolo todo. Y entonces les preguntaba la vez pasada, oye, la integral del trabajo, o sea, es f.dl, son vectores el dl, ¿lo puedo quitar el dl? No significa nada. O sea, sería un absurdo para los físicos que hicieras eso. O sea, los libros de texto de cálculo dan la apariencia de que pueden formarte, pero cuando llegas a los límites te das cuenta que hay algo muy raro con eso. Y eso es lo que queremos, es un discurso donde esas cosas se enseñen de manera coherente y que lleven a un buen puerto produciendo ideas que permiten el desarrollo de la ciencia en buenos términos. Rogelio, ¿querías decir algo? Sí, sí. Rogelio. Sí, ¿cómo está, Efra? Adelante. Muy bien, un gusto verte. Muy bien, Saludos. muy bien. Muy buenos los ejemplos. Gracias. Sí, me gustaría preguntarte, ya en la parte didáctica, ¿cómo ayudar al estudiante para acceder a ese pensamiento, al uso o a significar los diferenciales?
cómo ayudarlos? Porque ya vimos los usamos, pero ya viendo desde el punto de vista didáctico con los estudiantes, ¿cuál sería tu camino para que significar los diferenciales? Pues yo trato de apegarme, fíjate, al principio de aprendizaje al que mostré en la diapositiva, que el estudiante aprende con convención, pero, digamos, retomando lo que ya sabe previamente. Le explico yo, cuando voy a explicar la derivada, retomo la idea de pendiente. Y me voy a ejemplos demasiado sencillos. Por ejemplo, les digo, tengo 10 manzanas, las reparto entre 5 niños. ¿Qué significa el resultado? Pues cuántas manzanas les toca a cada niño. Entonces ya me voy a la parte geométrica. Ok, delta y sobre delta x. ¿Qué significa m? Entonces, cuando yo hablé de manzanas sobre niños, ¿cuántos me tocó por cada niño? Cada uno de los que están en el denominador. ¿Cuántos hay arriba? En la pendiente, ¿cuánto ha llegado lo que cambio en x? Esa es la pendiente, el significado. Y ya me voy ahora sí a los incrementos infinitamente pequeños. Trato mucho de retomar lo que ya sabe el alumno y crear, digamos, la idea muy apegada a lo que él ya sabe en la derivada. En el diferencial, pues, básicamente es la misma idea, dy sobre dx igual a f', nada más despejo de y. Porque yo veo dy y dx como cantidades, ¿no? Puedo multiplicar ambos lados de la igualdad y quedarme solo con el dy. Y ahí es donde hago mucho el énfasis de que si empiezo en x y termino en x más dx, en ese intervalo infinitamente pequeño, la razón de cambio en esa curva no cambia, se mantiene constante en ese pedacito. Trato mucho de, relacionar todo lo nuevo con lo que el alumno ya sabe. Y ya cuando me voy a los contextos, uso el acercamiento de los libros de los profesores Pulido, Alanís, Salinas y otros profesores, de primero poner el problema, resolverlo de manera numérica, aproximado, y ya luego ¿cómo se dice? Extrapolar dividiendo en una cantidad infinitamente grande para mejorar la aproximación. Entonces, me apego mucho a ir de lo concreto hacia lo más abstracto, con la intención de que entiendan qué se hace primero. Y ya después, cuando vean, no sé, la integral, por ejemplo, ya entiendan, estoy sumando todas las partecitas. Sí trato mucho de llevármelo de lo que ya sabe al concepto nuevo y también de algo muy concreto, numérico, que el alumno hace por sí mismo y llevarlo poco a poco hacia lo abstracto y en distintos contextos, ¿no? Ese es el acercamiento que yo uso en mis cursos. Hay algo que me pregunto, porque, por ejemplo, con el método de Euler, las cantidades van siendo cada vez más pequeñas y ahí da la idea de que van creciendo. Ahí la idea del límite cantidades nacientes. ¿Sí están escuchando Entonces, No, todos? ¿puedes repetirlo por favor otra vez, Rogelio? Ahí Por favor, vemos, Rogelio. Tiene problemas. La red. perdón, Rogelio, sí. no se escuchó. Oh, ¿Puedes repetirlo por perdón. favor? Sí. La idea es que veo cuando se usan el método de Euler, que lo que se va haciendo es tomando Incremento mayor más cantidad de pequeño. partes, sí, y cantidades que van haciendo cada vez más pequeñas. Eso de forma natural yo digo que nos va llevando a la idea del límite, de cantidades. La idea de diferencial veo más con cantidades nacientes, ¿de acuerdo? Entonces por eso. Se le está congelando la imagen. Sí, es la red. Sí, a lo mejor es mi red acá. Voy a quitar la imagen, Ok. a quitar la imagen y el audio, ¿no? Sí. No sé si debo repetir. Please, sí, por favor.
Es Sí, la red de Estados Unidos, es muy mala, este tercer mundo. yo creo, sí, sí, me refiero la forma de acceder a los diferenciales, que es muy diferente a los límites, límites como cantidades evanescentes Ujú. y los diferenciales como cantidades nacientes. Que los libros ahí, o sea, lo que se hace normalmente es cantidades cada vez más pequeñas y en el, sin embargo, yo veo que ahí son de naturaleza diferente. Las cantidades que se hacen cada vez más pequeñas y las cantidades nacientes, que son los diferenciales, que son esa idea de a partir de la tangencia dejar correr la cantidad. No sé si me expliqué. O sea, sí se ven las dos diferencias. Sí. Sí, uno es infinito actual y el otro es el infinito potencial, ¿no? El En uno potencial, divides el efectivamente. todo, en un solo paso lo divides en una cantidad infinitamente grande de partes y agarras un diferencial. Y en el otro lo vas haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y esa es la idea del límite que tú dices, ¿no? Sí, pero en los libros que tenemos, bueno, en los libros de cálculo, ahí Ujú. lo que se ha hecho es precisamente primero plantearlo tomando esta idea del método de Euler, cada vez más pequeño, y a partir de ahí se salta a los diferenciales, que yo lo veo como dos cosas de naturaleza diferente. Entonces la pregunta era, ¿cómo acceder a los diferenciales si lo haces a partir de esta idea del método de Euler para cantidades cada vez más pequeñas? Pues digamos que es básicamente el acercamiento que tienen los profesores en sus libros, ¿no? En los 3 tomos. Bueno, en el segundo en particular, para establecer la integral. Agarran, digamos, un cuerpo, digamos, una varilla de densidad variable y quieres calcularle su masa. Divides primero en 4 partes y supones que para cada parte la densidad es constante y calculas la masa para cada parte y sumas las masas de todas las partes para obtener un valor aproximado. Después divides en 8 partes y obtienes una mejor aproximación. Entonces, pero digamos que una vez que tú decides en cuántas partes lo vas a dividir, pues el tamaño de cada pedazo delta X es fijo. Cuando lo haces repetidamente, cambiando n, pues eso te ayuda a entender que conforme divides en más partes, pues la aproximación mejora, porque ciertamente cada cálculo tiene asociado un error. Cada partecita, cuando yo le calculo su masa, hay un pequeño error asociado, pero el error global disminuye conforme yo divido en más partes. Entonces, extrapolando la idea, te hace entender que si divides en una cantidad infinitamente grande de partes, tienes que agarrar un pedacito infinitamente pequeño para que la densidad se mantenga constante ahí, que es la idea de Leibniz que yo mencioné hace rato. O sea, al quedar la densidad constante, cuando calculas la masa de esa partecita, pues ya es exacta, ¿no? Ya no estás aproximando. Entonces, como que sí existe ese salto, ¿no? De divido en 4 partes, en 8 partes, y después, digamos, reflexiono en qué es lo que estoy haciendo, y si divido en más partes, se mejora la aproximación. Extrapolando esta idea, entiendo que voy a obtener el valor exacto cuando dividan una cantidad infinitamente grande de partes, y ahí ya entras con el diferencial. No sé exactamente si era lo que... Sí, sí, yo entiendo lo que explicas. Yo pienso que es un salto muy brusco para de esta idea de cantidades evanescentes a las cantidades nacientes. Yo creo que la idea de diferencial es más plantearla como postulado, ¿no? Así de la curva. Eso siento que te ubica más a los diferenciales que si lo haces por el método de Euler de cantidades cada vez más pequeñas, que lo que te va llevando es una idea de límite, no sé, es una idea. Es una Yo opinión. creo que La idea del límite es más dinámica, ¿no? Lo siento yo, o sea, como... Aquí es que te digo, es en 4 o 8 partes, pero es fijo. Y después haces una reflexión en cuanto a qué es lo que pasa si divides más partes. No es algo dinámico así como cuando delta X tiende a 0, sino que lo haces numéricamente con
n igual a 4 y n igual a 8, y a partir de ahí ya lo extrapolas. Perdón, doctor Alanis. Sí, yo pienso que ahí tiene que ver con las preguntas que se hacen, los que construyen los que han construido conocimiento, que se hacen justamente para construir el conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, tú estás observando una curva y la divides en partes, ¿sí? Y van pareciendo rectas, ¿no? La divides en más partes, ¿no? Van pareciendo más rectas. Entonces la pregunta es, ¿de qué tamaño debe ser el pedacito para que realmente sea recto? Esa es la pregunta crucial. Pues lo construyo que sea infinitamente pequeño. Es el postulado. Postulado. O sea, según la pregunta que te hagas, da lugar a una cierta construcción. Entonces, y él la inclina a responder de una manera, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando estás construyendo la integral, ¿no? Entonces dices, ¿por qué son aproximaciones? Ah, pues porque no son rectos, no son trapecios. ¿Y cuándo serían trapecios? Pues cuando esto sea infinitamente pequeño, ¿sí? Con lo que eso significa, ¿sí? Y entonces ahí viene lo que tú postulas, ¿no? O sea, de la realidad, en este caso geométrica, para producir conocimiento. Y ya si eso te está haciendo útil, pues lo vales. Lo que pasa es, lo que dice Roge, yo creo que está muy influenciado por nuestra formación, ¿no? Porque nosotros aprendimos con límites, ¿verdad? Entonces las preguntas que nos hacíamos eran diferentes, ¿verdad? Sí. Pues no sé, Rogelio, ¿hay alguna propuesta que has estado pensando tú de otro acercamiento distinto? No. O sea, para mí, de manera general, son dos. O sea, yo pienso en cantidades evanescentes, que esto te da la idea Ajá, de límite, y las cantidades nacientes, que es precisamente el pensamiento leibniziano. O sea, lo que a veces, o lo que siento es que esta idea de ir cantidades más pequeñas, y luego decir, es un diferencial, ahí hay un salto, pero ya es de carácter epistemológico, porque estamos hablando de dos cosas de naturaleza diferente. Es lo que yo he visto, o sea, lo que imagino, que esto de hacer cantidades cada vez más pequeñas y luego, bueno, llegamos a un diferencial, ahí es donde yo siento que no, debíamos partir de las dos acercamientos. No sé, es una idea. No sé si me dejo entender. Sí. ¿Alguien que quiera comentar, preguntar? Efra, ¿quieres Sí, dígame. hacer los últimos comentarios que quieras agregar a tu plática? A mí, que me, me interesó mucho cuando empezaste, ¿no? O sea, pero creo que el énfasis lo diste en la derivada, ¿no? Ajá. Finalmente todos los problemas fueron sobre Integral. integral. Sí. Bueno. No sé si en una próxima, la que va a dar Cintia, pero si no es cómo el uso de los diferenciales, justamente para plantear ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ok. Que den cuenta de la ley que gobierna, ¿sí? a un fenómeno, ¿sí? O sea, para ver ese otro, no acercamiento, sino otra manera de recurrir a los diferenciales para producir, ¿verdad? Conocimiento. Sí, yo quería, digamos, presentar la idea de Leibniz de que considera constante en el intervalo de x a x más de x algo que está cambiando para poder calcular de manera exacta. Es como, sí, el diferencial ahí está, pero finalmente todos los problemas me iban a la integral, ¿verdad? Sí entiendo tu comentario. Pues, Sí. Otra cosa que
vino a mi mente, a mi memoria, cuando estabas hablando y hablaste de la subtangente. Ajá. Lo que pasa es que esta noción de subtangente se usaba porque no había coordenadas, no había sistema de coordenadas. Ujú. Y entonces, para trazar la tangente, necesitabas pues, 2 puntos. El punto de tangente, otro punto. Y ese otro punto, pues, era la intersección, ¿no? De Perfecto, la Daniel. recta que querías construir, ¿no? O sea, con una recta horizontal, De referencia. referencia, ¿no? Y me acordé cuando observé eso de aquel chiste que todos se saben, ¿no? De cortarle las puntas a las piernas para meterlas al horno, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? O sea que la gente hace las cosas, ¿no? Porque sí se las enseñaron. ¿Sí? Entonces, nosotros fuimos, ¿verdad? Enseñados con un cálculo, ¿no? Y eso hacemos, ¿verdad? O lo hemos hecho. Piernas de pavo, Juan. Hacemos, ¿no? ¿verdad? Pero sin saber por qué se hacía eso, ¿no? ¿verdad? Entonces, ¿a qué obedece, no? Que en la enseñanza normalizada de los últimos 80, 90 años, ¿no? Haya sido la del el cálculo, ¿no? O sea, tomando a los reales como, a la recta numérica como un campo ordenado y completo, o sea, a los números reales, ¿no? ¿Sí? Y que no suceda, ¿no? O sea, el fenómeno QWERTY, ¿no? O sea, todos también sabemos ese fenómeno, ¿no? Si vemos el teclado, ahí dice QWERTY, ¿no? ¿Y por qué están así las teclas distribuidas, ¿no? Pues no se sabe, ¿no? Pero así las usamos, ¿sí? ¿verdad? Y hubo una razón de ser para ello, ¿no? ¿verdad? El que esa distribución evitaba en las antiguas máquinas, ¿no? Que hubiera traslape de las teclas, ¿sí? ¿sí? Pero ya no hay eso, ¿sí? Y entonces sigue esa distribución y según se dice es que porque ya la gente está acostumbrada a eso. ¿verdad? Entonces, no quisiéramos, ¿no? Que si vemos ventajas al cálculo no estándar, ¿sí? Digamos, pues no podemos quitar el cálculo estándar, ¿verdad? Porque la gente ya está acostumbrada a hacer eso, ¿sí? Sino más bien por la importancia, ¿no? O sea, que pueda tener hacer ese cambio, ¿no? En las decimales presentes, a diferencia del cálculo en el cual no están, que vemos que además de que no están, resulta de difícil acceso para los Sí, yo lo pienso estudiantes. también en el hecho de la pertinencia. Ahora que ya tenemos computadoras y software que pueden calcular las antiderivadas o las integrales definidas, pues lo importante debería ser la parte de modelación, ¿verdad? Cómo se establece una integral o cómo se establece una ecuación diferencial. Y quizás esa parte no se esté atendiendo. Nada más nos hemos enfocado en calcular derivadas integrales, pero la parte de entender el significado de la derivada o de entender el significado del diferencial o de la integral, como que no se ha atendido de manera suficiente. Y muy en particular, eso es necesario, creo yo, para ingenieros que tienen que resolver problemas. Alguien tiene que resolver los problemas que están allá afuera. Alguien construyó por primera vez la tablet, ¿no? Y esos ingenieros que construyeron la tablet tenían que entender bien qué estaban haciendo y cómo lo iban a resolver. Si no entendían las ideas, no iban a poder resolver muchos problemas. El punto es que ahora que tenemos herramientas que nos ayudan a hacer muchos cálculos, que tradicionalmente se enseñan en el curso, derivadas o integrales, pues ahora deberíamos de enfocarnos más en el significado y en las aplicaciones. Y quizás este sea el momento para hacer como ese cambio. La pertinencia de toda esa algoritmia como que ya está fuera de lugar ahora. Muy bien. Pues si no hay más comentarios, preguntas, pues agradecemos al doctor Efraín Soto Apolinar su presentación y a los demás pues les recordamos que dentro de 15 días será la próxima sesión donde ya el doctor Pulido adelantaba
no el nombre del tema, ¿no? Sí, Pulido, pero sí quién lo va a dar y más o menos de qué va a tratar. Pero a su debido tiempo les llegará la información para precisar el título. Gracias, Efra. No, al contrario, muchas gracias y muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, Efra. Gracias, Efraín. Hay comentarios en el chat para ti. A Ok, ver, gracias. Te mandan felicitaciones Jorge Garza, Ismael, Andy Gracias. y Astolfo. Se tuvieron que retirar, pero ahí están sus palabras. muchas Muchas gracias, Efra. Muchas gracias. Cuídense Gracias. mucho. Bye, bye. Bye, bye. Ahí a todos, dejo de grabar. Héctor va. Hasta luego, Héctor.